Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 12 de marzo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre en la tarde de hoy. La suspensión por un mes de los vuelos a Venezuela desde Europa y Colombia por la amenaza del COVID-19 a partir del 15 de marzo, anunció Nicolás Maduro. El día de hoy, además, también dio información sobre la suspensión de manifestaciones masivas, el cierre de espacios públicos, conciertos y eventos de gran atención. De 30 casos sospechosos en los últimos 3 semanas, ninguno habría resultado positivo. Maduro declaró el sistema sanitario en emergencia permanente y reconoció que la caída de los precios del petróleo, producto de la negativa de Rusia de recortar producción y las decisiones anunciadas por Arabia Saudita, ha sido un golpe brutal para el país. Lo comentaremos como es natural, porque entre otras cosas, hoy los trabajadores de la salud y familiares de los pacientes del Hospital de Niños JDM de Los Ríos manifestaron para exigir que las autoridades salven este centro de salud. Insistimos, lo comentaremos. Varios datos. Estados Unidos sancionó a subsidiaria de la petrolera rusa Rosneft por vínculos con Venezuela. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos puso en la lista negra a TNK Trading International, una subsidiaria suiza. En febrero, Washington sancionó a Rosneft Trading S.A. porque había evadido las sanciones y apuntalado al sector petrolero venezolano. Además, también a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, hubo pánico en las bolsas de valores, como lo ha destacado medios de comunicación internacionales como Infobae, producto de lo que ha ocurrido con el coronavirus. El pánico se apoderó de las bolsas europeas, una jornada sin control a pesar de los anuncios y medidas del Banco Central Europeo, que consisten, entre otras cosas, en la inyección de importante cantidad de dinero. El Banco Central Europeo disparó su munición contra el coronavirus, decía El Español más temprano. La institución, dirigida por Christine Lagarde, aprobó este jueves otra ronda de estímulos monetarios cuyo objetivo es amortiguar el impacto económico de la pandemia. ¿Qué harán en el equipo económico de Nicolás Maduro? Lo vamos a discutir durante la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestra primera invitada, la diputada Yajaira de Foreros, diputada de Primero Justicia. Con ella vamos a hablar acerca de varios temas. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Gracias a usted por la invitación a través de este medio. Mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de varias informaciones. Le preguntaría inicialmente sobre la situación del diputado Renzo Prieto en condición de desaparición forzada, según lo denunció el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Sí, María Alejandra, eso es así, como tú lo acabas de decir. Renzo Prieto ya lleva 72 horas desaparecido, una desaparición forzada por parte de cuerpos de seguridad del Estado. Renzo el día 10 fue secuestrado, no solamente él, porque tenemos que aclarar esta situación, también fue la diputada Sandra Castillo, el diputado Ángel Torres. Lamentablemente Renzo Prieto quedó retenido, no sabemos dónde, no sabemos en qué condiciones se encuentra el diputado, ya que ni sus abogados ni sus familiares han podido verlo. Esta situación se repite y se ha repetido cuando han secuestrado a otros diputados, como el diputado Juan Quesén, que transcurrió más de un mes para que sus familiares lo pudieran ver,
con la situación que ha vivido Gilbert Caro en 2 oportunidades. Gilbert todavía sus familiares no han podido ver al diputado. Igualmente el diputado Ismael León, que bueno, ya sabemos que por sus condiciones de salud le tuvieron que dar casa por cárcel. Ahora vemos que Renson Prieto, un diputado a quien se le violó, como se le ha violado al resto de los diputados, su unidad parlamentaria, su condición de diputado. Aparte de esto, que Renson Prieto no había cometido ningún delito para que él fuese detenido, pero peor aún es en la forma como lo han secuestrado y lo mantienen desaparecido. En la detención, y quiero aclarar que esto se debe a que continúa el acoso, la persecución contra los parlamentarios de la legítima Asamblea Nacional. Este día, el día 10, se aparecieron funcionarios del SEBIN, del FAES, perdón, en el hotel donde los diputados están alojados, se metieron, allanaron las habitaciones de algunos diputados sin ningún tipo de orden de allanamiento, ni ningún tipo, ni ninguna orden legal, porque de hecho son diputados. Casi tumbándoles la puerta, se introdujeron a las habitaciones de los diputados y los sacaron de allí y se llevaron a 3 diputados, pero con la diputada, y quiero hacer énfasis en esto, con la diputada Sandra Castillo, se ensañaron cuando se la llevaron a las instalaciones del FAES. Allí fue requisada y inclusive ella misma denunció que le fueron tocadas sus partes íntimas. Ella les decía que era una diputada, aparte de eso, que estaba embarazada, y sin embargo esto no tuvieron ningún tipo de contemplaciones con la diputada. Igualmente, lo que acabamos de decir con el diputado Renson Prieto, que a estas alturas, después de 72 horas, no se sabe cuáles son las condiciones en que se encuentra el diputado Renson Prieto. Fíjate, María Alejandra, la alta comisionada en sus informes que ha presentado, en las actualizaciones que ha hecho durante el año 2019 y este año ya ha presentado 2 informes, han demostrado bastante su preocupación porque continúa la violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra los parlamentarios de la oposición. Pareciera que esto no le hace el régimen no le hace ningún tipo no le llama ni siquiera la atención en prestar un poco de atención y subsanar, como decía la alta comisionada en otro de sus informes, cesar, subsanar y prevenir que este tipo de graves violaciones contra los derechos humanos de los parlamentarios continúen. Diputada, tengo que preguntarle, porque hoy, en el marco de esta batería de medidas anunciada por Nicolás Maduro para hacer frente a la pandemia de coronavirus, conocimos que ha suspendido las concentraciones públicas y la celebración de eventos que impliquen una aglomeración de personas. Yo le pediría un comentario porque el anuncio se da en medio de la estrategia que ha puesto en marcha, entiendo, la Asamblea Nacional para retomar las calles y las protestas de nuestro país. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, mira, ojalá que Nicolás Maduro tomara otro tipo de medidas que son muy necesarias para nosotros los venezolanos, cuando vemos que en los hospitales, y hoy tuvimos una protesta en el hospital JM de Los Ríos, donde han muerto muchos niños por falta de medicamentos o porque no hay médicos, porque se han ido, porque son médicos que son mal pagados. Ojalá se tomaran otro tipo de medidas y no este tipo de medidas de restringir las concentraciones, que se ve claramente que simplemente Maduro tiene miedo a que este pueblo que ya ha despertado y que a diario se ven protestas, no ni siquiera llamadas por nosotros los partidos políticos, sino que son protestas espontáneas por la grave crisis humanitaria que estamos viviendo, protestas por el agua, por la luz, por la cantidad de apagones que tenemos, por falta de medicina, por el gas, que la gente ni siquiera gas tiene en sus hogares para poder cocinar. Han muerto muchas personas que están cocinando a leña. Entonces, estas son las protestas que Nicolás Maduro no quiere que se sigan viendo, y en vez de tomar medidas
para mantener los hospitales en condiciones en caso de que en Venezuela llegase, Dios quiera que no, pero es algo que es casi inminente que llegase esta pandemia a Venezuela también. Eso es lo que debería preocuparle y debería de tener los hospitales equipados para que puedan atenderlo y no restringir, tomar este tipo de medidas restrictivas, simplemente queriendo evitar y aprovechándose de la situación, si se quiere, que se está viviendo a nivel mundial, para aprovecharse de que los venezolanos no protesten. Pero esto no lo va a poder evitar, porque las protestas son a diario, hasta 20, 30 protestas a diario hay, porque los venezolanos se están muriendo de hambre por falta de medicina y porque estamos pasando demasiado trabajo en Venezuela, y hoy lo vimos y lo va a seguir viendo. Diga lo que diga Nicolás Maduro, el pueblo no se va a parar de dejar de protestar. Si me permite, diputada, tenemos justamente declaraciones de algunos de los participantes en esta actividad a las afueras del Hospital de Niños JM de Los Ríos, donde, por cierto, realizaron un desproporcionado despliegue de cuerpos de seguridad, de policía, me parece, a las afueras de este centro asistencial, donde médicos, enfermeras, familiares de los niños que se encuentran allí, bueno, pedían no dejar perder este hospital, que está prácticamente en situación de cierre técnico. Vamos a tratar de escuchar, le pido a mi equipo, a el doctor José Soto. Él es médico del Servicio de Medicina 2 del JM de Los Ríos, y él reivindicaba justamente el ejercicio del legítimo derecho a la protesta. Escuchemos. Entonces, simple y llanamente, pero acá los médicos y todo el personal del hospital y los padres estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a protestar y a denunciar. Y en particular, el personal de la salud, es cuestión de ética médica, denunciar a viva voz a los cuatro vientos cuando las cosas no nos parecen que están funcionando adecuadamente, y exigir se respeten los derechos a la salud y a la vida de nuestros pacientes. Bueno, en la misma línea, Vietnam Vera, médico del Hospital JM de Los Ríos, hablaba acerca de la falta de insumos, porque aparentemente en el marco de esta protesta llegaron algunas medicinas, pero él denunciaba lo que ocurre a diario en el hospital. Lo escuchamos y yo le pediría un comentario, diputada. La dotación de medicamentos, de insumos y de servicios tiene que ser dotada de forma regular, suficiente y oportuna, de lo contrario, y de calidad sobre todo, y de calidad. De lo contrario no se cumple. No solamente existe el derecho a la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, la salud comprende una serie de factores, es un completo estado de bienestar biopsicosocial. Cada vez que entra un paciente acá, no solamente es la falta de insumos, la falta de servicios, la falta de recursos, que no los hay, que no los dotan, es todo un contexto social, es todo un contexto de país. Es el niño que llega acá a la sala de emergencia y tú le pides un laboratorio y no hay, que le indicas un antibiótico y quizás ese día hay, gracias a Dios, quizás no hay, pero es el niño que tú le mandas un antibiótico y no tiene el dinero para comprar. Diputada, su comentario. Sí, María Alejandra, es un legítimo derecho que tenemos todos los venezolanos de protestar. Hoy se toman unas medidas supuestamente para salvar a los venezolanos de una pandemia que gracias a Dios, como te dije, no ha llegado a Venezuela. Pero resulta de que los venezolanos tenemos años viendo, los que gracias a Dios todavía tenemos la dicha de estar vivos y seguimos en esta lucha, cómo mueren tanta gente por falta de medicina en los hospitales, cómo los hospitales se están cayendo, como el JM de Los Ríos, las madres de los niños que están allí hospitalizados luchan por la vida de sus hijos. Entonces, es un legítimo derecho que tenemos todos los venezolanos, y hagan lo que hagan, como te lo dije anteriormente, se va a seguir protestando, porque no nos podemos quedar callados y aceptar que se tome una medida como esta simplemente para callar a un pueblo que sabe que nos estamos muriendo, no solamente por falta de medicina, por falta de alimentación, porque la situación que estamos viviendo es insostenible, es insoportable. Y hoy fue en el JM de Los Ríos, pero si vamos a cualquier hospital, vemos cómo las personas, los pacientes que están en estos hospitales tienen que poner hasta una curita que le vayan a poner
tienen que los familiares salir a comprarla porque no hay. Pero irresponsablemente hoy vemos a un gobierno que dice que estamos preparados para recibir el coronavirus. No sé cómo estamos preparados cuando sabemos que por lo menos el JM de Los Ríos no se ha cerrado por la voluntad de los médicos, de las enfermeras y de las madres de los niños que están ellos hospitalizados, así como en otros hospitales, que todavía hay que darle gracias a Dios la valentía de los médicos, que todavía a pesar de la situación, de la persecución, del salario de hambre que ganan las enfermeras y todos los que trabajan en los hospitales, todavía continúan allí trabajando y buscando la manera de trabajar con las uñas para salvarle la vida a las personas que llegan ahí con algún caso grave o porque tienen alguna enfermedad muy grave. Diputada Yajaira de Forero, gracias por atendernos, acompañarnos, diputada por el Estado de Anzoátegui, dirigente de Primero Justicia, abogada, defensora de derechos humanos, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y compartiendo información valiosa acerca de la desaparición forzada del diputado Renzo Prieto. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Bueno Restaurante ofrece el más variado y extenso menú gastronómico para los comensales más exigentes. Si lo que deseas comer no está en su menú, sus maestros del arte culinario te lo elaboran como tú deseas. Acércate y calma tu antojo. En la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal, está Bueno Restaurante, único y especial. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con ustedes, iniciando el programa, que hoy fue una jornada de pánico en las bolsas de valores, en los mercados internacionales, producto de, el alcance del coronavirus, de las medidas que se han tomado. La prensa internacional, la página web de Infobae decía, entre otras cosas, que en Europa las principales bolsas en esta región del mundo se desplomaron hasta niveles no vistos en décadas. Incluso en términos absolutos, en París se dio 12,28%, su máximo histórico, Frankfurt 12,24%, su peor resultado desde 1989, Londres 9,81%, y así el resto de bolsas en el continente europeo. Se tomaron medidas de emergencia para hacerle frente y la pregunta que nos hacíamos es si en Venezuela se van a tomar también medidas, tomando en consideración los anuncios que se han hecho el día de hoy, que consisten, entre otras cosas, en la suspensión por un mes de vuelos a Venezuela desde Europa y Colombia. Nos acompaña para hablar acerca de este tema, el impacto que va a tener esta situación para el sector privado y en general para nuestra economía, María Carolina Uzcategui, quien fue presidenta de Consecomercio. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar de nuevo con ustedes. Un gusto conversar con usted. Le pediríamos una primera reacción a propósito de las medidas que se han anunciado hoy para Venezuela y qué impacto podemos pronosticar para el sector privado. La escuchamos. Mira, la suspensión de vuelos en un mundo globalizado como el que estamos hoy en día no significa solamente que familiares no van a verse con familiares o gente que no va a poder viajar por motivos turísticos, significa también el traslado de medicamentos. Debemos recordar que la mayoría de los medicamentos que van de un país a otro van en la barriga de los aviones, van como cargamento de los aviones. También estamos hablando de la participación de técnicos, especialistas, profesionales de cualquier tipo que pueden ir a brindar un servicio en uno u otro país
que también se va a ver limitado por esta suspensión, y Venezuela, por supuesto, no escapa de estas realidades. La misma industria aeronáutica, toda la industria de transporte a nivel mundial está seriamente afectada, no solamente la caída que hemos visto en las bolsas de valores, sino incluso la fabricación de aviones que se ha reducido de manera bien considerable en esto, con toda esta situación que estamos viviendo. También tenemos, con respecto a Venezuela particularmente, lo que estamos viviendo es que el gobierno nos habla de una suspensión de vuelos, pero no empezamos a mostrar. Hasta Cuba ya ha mostrado cuántas personas tenemos afectadas por esa enfermedad, y sin embargo en Venezuela pareciera que estamos viviendo en Narnia, o no sé en qué tipo de burbuja cree el gobierno que estamos viviendo, que no se atreve a decir cuál es la verdadera realidad en la que estamos enfrentando, para que entonces la población en general comience a tomar las medidas que se requieren y que esto no se convierta en otro mal más, otra epidemia más de las que ya aquejan a Venezuela. Tenemos paludismo, malaria, todos los males, y además le vamos a agregar también una extensión del coronavirus sin ningún tipo de control. Sería bien trágico para Venezuela que eso ocurra. Ahora, tengo que preguntarle, porque amén de esta suspensión de vuelos, Nicolás Maduro hablaba de la suspensión de actividades, como ha ocurrido en otros países del mundo, de ser necesario, y esto en general ha tenido un impacto durísimo en las economías, sobre todo en Europa. Yo le pedí un comentario tomando en consideración la depresión económica que ahora mismo atraviesa nuestro país, la caída del Producto Interior Bruto. ¿Qué podría ocurrir si al final se adoptan medidas similares en Venezuela? La escuchamos. Mira, la tragedia es tan grande en Venezuela que uno de los pocos, por ejemplo, que podríamos pensar donde podría haber mayor propagación de esta enfermedad es, por ejemplo, el metro de Caracas. ¿Y cómo hacemos entonces para que los caraqueños vayan a sus lugares de trabajo, la población en general de esta gran ciudad se desplace de un lado a otro, si no contamos con ese, que es hoy por hoy el principal medio de transporte de los caraqueños? Y eso, como tú bien dices, afecta, por supuesto, el sector económico, el comercio, los pocos espacios de esparcimiento que hay, como por lo menos cines, restaurantes. En Europa hemos visto cómo incluso en algunos restaurantes han reducido el número de mesas para poder tener más de 3 metros de distancia entre una mesa y otra. Pero es que no es nada más la distancia para evitar el contagio, sino además la misma participación del personal, de la gente que asiste. O sea, es una situación bien compleja. El presidente o el señor Maduro hablaba de suspender asistencia a museos y algunas cosas. Mira, de repente no es ese el lugar de mayor afluencia y donde debemos evitar el contagio, pero sí es verdad que, como tú bien dices, en una economía tan golpeada, ¿cómo nosotros vamos a hablar de tomar medidas como las que se están tomando en otros países? Vemos en Europa, en Madrid, por ejemplo, cómo los supermercados, en Miami también, cómo supermercados abastos se quedaron totalmente vacíos por la gente que en normal alarma andaba buscando abastecerse. ¿Cómo estamos nosotros aquí para poder permitirle a la gente tanto su capacidad adquisitiva como nuestra capacidad de inventario para que la gente se pueda abastecer para una situación como esta? ¿Cómo vamos a promover, por ejemplo, el trabajo a distancia que se está dando en muchos países? Si aquí no tenemos en la mayoría de los estados del país ni electricidad, ni internet, ni forma de comunicarnos. O sea, en la peor condición que puede estar un país es que nos viene esta situación en la que, vuelvo y repito, es muy extraño que si no tenemos ningún caso comprobado ya se estén tomando este tipo de medidas que son bien fuertes y afectan profundamente todo el desenvolvimiento nacional. Sí, la verdad es que una vez se confirme un caso en Venezuela, quedará en evidencia la dimensión de la tragedia, además de esta crisis profunda que atraviesa nuestro país. Yo tengo que preguntarle sobre
el impacto económico, porque la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quien estuvo al frente del Fondo Monetario Internacional, era muy clara al explicar los alcances de lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico. Aunque sea temporal, por naturaleza esta crisis, decía ella, tendrá un impacto significativo en la actividad económica, ralentizará la producción como resultado de los problemas en las cadenas de suministro y reducirá la demanda por el impacto adverso de las necesarias medidas de contención. Yo le pedía su comentario porque, al menos en Europa, como está ocurriendo en los Estados Unidos, hay un paquete de ayuda, una inyección de dinero justamente para amortiguar esta situación. Sin embargo, en Venezuela, obviamente, eso no va a ocurrir. ¿Qué puede decirnos al respecto? No lo hay, no hay contingencia posible que pueda, o sea, no tenemos la previsión para atender ningún tipo de contingencia en el país. No solamente a nivel de suministros en los centros de salud pública del país, sino también a nivel de suministros en las diferentes farmacias, en las diferentes y más aún en los supermercados, en los centros de distribución de alimentos, en la producción alimenticia. Si cerramos la comunicación por aire, tierra o por la vía que sea con otros países, ¿cómo hacemos para suplir muchos de los productos que hoy en día no estamos produciendo en el país? Ni siquiera, va a ser un tema de dinero, sino que no va a haber nada que comprar. O sea, esto se puede convertir en algo bien complicado. El impacto económico, por supuesto, es muy fuerte. Nada más a nivel de gobierno, pensemos en que a pesar de todas las sanciones y de toda la situación que se tiene, todavía sigue siendo el petróleo el principal ingreso del gobierno y ya vimos esta semana cómo se ha desplomado en los mercados internacionales el precio del petróleo y se dice por allí que aún con las bajas en los precios del petróleo, Venezuela incluso para tratar de dañar un poco las sanciones está vendiendo aún por debajo con algunas facilidades menores de los que tienen los mercados internacionales. O sea, que la tragedia es de enormes magnitudes para nuestro país, para el sector económico, para la sociedad en general y sobre todo no sentimos que haya la claridad necesaria para que al menos la población comience a tomar las medidas básicas mínimas que necesitamos para tratar de contener esta terrible enfermedad que hoy en día ya fue declarada pandemia a nivel mundial. Es interesante lo que menciona porque hoy Nicolás Maduro no descartaba un posible cierre de la frontera con Colombia y Brasil, países que ya han reportado casos, pero francamente creo que da la declaración justamente sin tomar en cuenta las dimensiones de lo que ha dicho y lo que usted comparte con nosotros, la dependencia de las importaciones y el caso concreto de estados fronterizos como el Táchira, la dependencia del territorio colombiano, de ciudades como Cúcuta para lograr abastecerse con productos que no hay en Venezuela, ¿correcto? Y Brasil, estamos hoy en día trayendo muchos de los insumos que estamos consumiendo en Venezuela, arroz, granos de diferentes tipos, o sea, muchos de los productos que hoy en día Venezuela no produce lo suficiente para el consumo mínimo de los venezolanos, que ya tenemos serias deficiencias en eso, en los niveles de consumo del venezolano promedio, mucho de eso poco que se está consumiendo en Venezuela no se está produciendo aquí, se está trayendo de fuera, y lo poco que se está produciendo aquí se están trayendo los insumos también de fuera, el fertilizante, etcétera, etcétera. O sea, imagínate, estamos entrando en el ciclo, uno de los más importantes ciclos de siembra del país, y no vamos a poder traer los insumos que necesitamos para la producción. Es una tragedia que te digo, toma diferentes dimensiones en nuestro caso, porque no estamos en las mejores condiciones económicas como para poder darle respuesta a un país que puede entrar en un nivel de emergencia importante. Gracias, María Carolina Uzcategui, por atendernos, acompañarnos, como siempre, fue presidenta de Consecomercio. Conoce perfectamente la situación del sector privado, expresando opinión y análisis acerca del alcance de las medidas que ha anunciado hoy Nicolás Maduro para hacer frente a la pandemia de coronavirus, y lo que podría ocurrir en el futuro. Sí, hay que tomar decisiones similares a las que hemos visto en otros países. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, simplemente comentar que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, estaría trabajando desde casa
después que su esposa resultara positivo en un test del COVID-19. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su esposa anunciaron que ellos han decidido, asumir una cuarentena este día, tomando en consideración que su esposa ha resultado positiva en un test por el COVID-19. Con relación a lo que está ocurriendo en Brasil, saben ustedes que el secretario de prensa del presidente Jair Bolsonaro resultó positivo en el test por coronavirus. Ellos acaban de regresar desde los Estados Unidos y el presidente de Brasil se ha sometido a la prueba, tomando en cuenta los rumores sobre el resultado. Su hijo Eduardo Bolsonaro, que es parlamentario, escribió en su cuenta en Twitter: el presidente Bolsonaro se ha realizado una prueba por coronavirus y nosotros estamos esperando los resultados. Sin embargo, él todavía no ha exhibido ningún síntoma que tiene que ver con, o que tenga que ver con esta enfermedad. Hasta ahora vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Olga Gasparini, la primera socióloga latinoamericana. La ciencia en Venezuela tuvo poco reconocimiento como actividad ligada al desarrollo nacional, hasta que a mediados del siglo pasado, Olga Gasparini, la primera socióloga de la ciencia en Latinoamérica, publicó sus estudios pioneros sobre la actividad científica en nuestro país. En aquel entonces, la ciencia era considerada en Venezuela como una tarea rara, llevada a cabo por seres extraños en recintos cerrados, que solo incumbían a los propios científicos. Era considerada como un asunto más bien de países desarrollados. En semejante contexto, Olga Gasparini, una joven socióloga caraqueña que apenas pisaba los 30 años, publicaba en 1969 un libro que retrataba por primera vez a Venezuela desde el punto de vista de sus capacidades científicas. Este texto contenía cifras sobre la actividad científica del país que no aparecían, ni por asomo, en las estadísticas nacionales, convirtiéndose en el primer texto de sociología de la ciencia con un diagnóstico de la actividad científica del país. Así, Olga Gasparini abrió el camino al estudio de la ciencia como un fenómeno social, tema que no solo era competencia de químicos, físicos o biólogos, sino también de economistas, antropólogos y sociólogos. Posteriormente, Olga Gasparini siguió estudiando el papel del desarrollo científico en nuestro país, y aunque murió prematuramente,
Antes de alcanzar sus 40 años, le alcanzó el tiempo para dejar bien sembrado un campo de análisis que hoy en día resulta imprescindible para descifrar las condiciones sociales en las que se producen los avances científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos ampliamente acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, tomando como punto de partida lo que hablamos en el corte anterior, las medidas anunciadas desde Venezuela para hacer frente a esta pandemia de coronavirus en el mundo. Entre ellas hay que mencionar la suspensión por un mes de los vuelos a Venezuela desde Europa y Colombia, también la suspensión de manifestaciones y el anuncio sobre el posible cierre de las fronteras terrestres con Colombia y Brasil, así como la suspensión de actividades como ha ocurrido en otras naciones del mundo. Para hablar acerca de lo que podemos esperar, tomando en consideración el contexto, saludamos vía telefónica al economista, profesor universitario Carlos Yáñez. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, mucho interés de conocer su análisis y su opinión, profesor, acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, el impacto económico de esta crisis y las medidas que ha anunciado hoy Nicolás Maduro a propósito de la pandemia mundial de coronavirus. ¿Qué puede decirnos? Bueno, inicialmente contrastar lo que el COVID-19 está produciendo en la economía mundial, y que es una paralización de toda la actividad real de la economía, y contrastar la postura del Banco Central Europeo, quien disminuyó las tasas de interés de transmisión de política monetaria a fin de lograr estimular cíclicamente una situación de paralización de la economía frente a una externalidad negativa o a una heteronomía no medida como esta pandemia de COVID-19, que preocupa muchísimo el hecho de que Venezuela es un país que está rodeado de lugares con esta epidemia, y nosotros no tenemos verificación veraz de el número de afectados que debiésemos de tener, que hasta la fecha, por lo que se plantea, al menos no hay ningún caso corroborado. Pero la razón de mi intervención es contrastar la postura del Banco Central de Europa frente a la postura del Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela no ha hecho absolutamente nada, ni para contener la estabilidad de precios, ni para fomentar la actividad económica del país. Si nosotros comparamos la postura del Banco Central Europeo con la del Banco Central venezolano, hay una postura procíclica del Banco Central de Europa para evitar que la pandemia del COVID se convierta en un problema de rigurosidad estructural en la economía. Cuando vemos cómo bajan tasas de interés en el Banco Central de Europa y en la Reserva Federal a fin de promover la actividad económica, contrastamos esta realidad con Venezuela, que a la fecha tiene tasas de encaje legal de 126%. Contrastamos el caso de Venezuela, que a la fecha tiene niveles de indexación del tipo de interés de los créditos a través de una cartera única productiva que pone en serios aprietos a la actividad económica del país. Y bueno, advertimos pues un conjunto de dificultades, por decirlo así, o de distorsiones en lo particular, que hacen muy preocupante el efecto de esta crisis a nivel mundial, trasladándola a Venezuela. Los anuncios de Nicolás Maduro el día de hoy
no revelan, María Alejandra y la radioaudiencia, nada distinto a lo que ya nosotros estábamos acostumbrados a escuchar. Es decir, para Nicolás Maduro la crisis se resume con la prohibición de reuniones en público, que es una medida plausible, pero que cuando la llevamos al caso de Venezuela, o sea, ¿cuáles reuniones públicas tenemos los venezolanos si los venezolanos nos reunimos en ágora o en concentraciones justamente para protestar por el gobierno que tenemos? Que usemos tapabocas y gel antibacterial en un país donde la estructura de precios está destruida, María Alejandra, y nosotros no tenemos capacidad para inferir si es muy caro o muy barato que nos vendan una mascarilla en $20 y que ni siquiera es una mascarilla para proteger el COVID, sino que es un tapaboca normal, que ya se hayan desaparecido de los anaqueles el gel antibacterial y tengamos que prepararlos por vías artesanales. Es decir, Venezuela es un país infinitamente atrasado desde el punto de vista económico y social para sostener una crisis o hacerle frente a una crisis económica frente a unas pálidas medidas del gobierno nacional en donde no hay una determinación de explicar y de informar la realidad. Fíjate tú, había una campaña hasta hace nada, hasta el día de hoy, en donde le decían a la colectividad que tenía que cuidarse frente a algunos síntomas, pero no identificaban la pandemia del COVID. Hoy, luego de que Nicolás Maduro autorizó hablar del COVID, entonces es que se prohíben los vuelos desde Europa y desde Colombia. Pero yo pregunto, ¿los vuelos desde China se van a prohibir? ¿Los vuelos desde Irán se van a prohibir? Porque es que en China y en Irán hay también casos de coronavirus. En Turquía hay casos de coronavirus y el COVID-19 afecta a esas economías de nuestros países aliados ideológicamente. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿hay en verdad un conocimiento de la política pública? Y aquí no te voy a hablar como economista, sino como coordinador de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Ciencias Políticas de la Universidad de Carabobo. Hay una coordinación en las políticas públicas para que las mismas sean eficientes y coherentes para poder tratar la dimensión de la crisis. Esto se ha discutido con expertos en el área. Delcy Rodríguez, tengo entendido, la vicepresidenta, es la encargada presidencial para tratar la emergencia del COVID-19. Debería ser el ministro de Salud y Desarrollo Social del país. Es decir, hay evidentemente un extravío en torno a los temas cómo se va a hacer frente a esta pandemia, cuando, por ejemplo, te quiero explicar que la población que es más vulnerable es la población infantil y la población de la tercera edad. El JM de Los Ríos, que es un hospital insignia de la ciudad de Caracas, del Distrito Capital, tiene cerrado la unidad de cuidados intensivos frente a una pertinaje y concomitante falta de insumos. Entonces, ¿cuáles son las medidas tomadas? Y las medidas económicas, evidentemente, que nos van a afectar y muchísimo, porque Venezuela, el 96% de lo muy poco que factura proviene del precio del petróleo, y el precio del petróleo, María Alejandra y la audiencia, es inelástico a el precio y es inelástico al ingreso, pero tiene mucha elasticidad o tiene mucha sensibilidad con situaciones políticas o en este caso epidemiológicas no verificadas en términos de las consecuencias que van a producir. A ver, escucho. Con relación a este tema, quería preguntarle, profesor, porque por primera vez reconoce Nicolás Maduro que la caída de los precios del petróleo ha significado un golpe brutal para nuestra economía. Él pedía a Estados Unidos que levantara las sanciones, pero no decía nada acerca de Rusia, socio de Venezuela, cuya negativa a reducir la producción es la que en definitiva desata esta guerra por el mercado petrolero. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Bueno, evidentemente Nicolás Maduro no quiere reconocer que dadas las medidas de reducción
de la producción petrolera tomadas unilateralmente por Rusia, es que el precio del petróleo se desploma, quizás para no perder ese único aliado que tiene en materia de su muy precaria forma de ejercer el poder y de la regresión institucional que tiene Venezuela. Es importante explicarle a la radioaudiencia que Rosneft perdió más de 3.000 millones de dólares en 12 horas por producto de las sanciones impuestas, y aparte de eso que Venezuela ha pagado a Rosneft todo el monto del endeudamiento que teníamos con esta empresa rusa que superaba los 4.500 millones de dólares con envíos de crudo directo que no suponen ingresos ni facturación para la República. Entonces, bueno, vuelvo de nuevo, Nicolás Maduro dice verdades a media, no establece el telón de fondo que hay detrás de la caída de los precios del petróleo, y es la contracción evidente y unilateral que hace Rosneft a la producción petrolera, y la consecuencia que esto tendrá sobre el nivel de facturación de Petróleos de Venezuela y de producción de Petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela de bombear 3.500 barriles, 3.500.000 barriles de petróleo diarios, bombea menos de 700.000 barriles de petróleo. Eso es una realidad ostensible, visible, absolutamente cierta. ¿Hasta cuándo se van a seguir confundiendo causas con consecuencias? Escucho, María Alejandra. Profesor, debo preguntarle, porque la agencia de noticias Reuters en exclusiva publica un trabajo especial en el que asegura que Venezuela ha removido 6 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela entre finales de 2019 y comienzos de 2020, como parte de esta política que ha puesto en marcha Nicolás Maduro para tener acceso a algún tipo de liquidez. Le preguntaría acerca de lo que está ocurriendo con las reservas internacionales, que al final del día, entiendo, están concebidas como justamente la posibilidad de hacer frente a situaciones de emergencia, probablemente como la que nos ha tocado vivir en el marco de esta pandemia por el COVID-19. Le pregunto su comentario en torno a este tema, la información, insisto, que publica la agencia de noticias Reuters. Lo escuchamos. Seguro. Lo que publica Reuters es totalmente cierto. Venezuela ha removido 6 toneladas de oro monetario que constituían nuestras reservas internacionales. La República de tener 45.000 millones de dólares a mediados del año 2006, 7, pasó a tener menos de 6.000 millones de dólares en reservas internacionales. Esto producto de una legislación que se le ocurrió al diputado oficialista Rodrigo Cabeza, quien ahora es uno de los principales críticos de la gestión de gobierno de Maduro, pero se le olvida que él es el artífice de un instrumento legal que se llamaba Ley Máxima y Mínima de Reservas Internacionales para dejarla en 29.000 millones de dólares. La República está absolutamente ilíquida y un default de facto. Venezuela tiene menos de 1.000 millones de dólares en reservas líquidas u operativas, de las cuales están divididas en este monto: 800 millones en dólares y 200 millones en otros activos. Frente a esto, el país se encuentra inerme para hacerle frente a esta pandemia que requiere una expansión de gasto público importante de la República, que requiere un músculo financiero para poder hacer frente por primera vez a una política de corte social y no de corte populista, que es lo que hemos tenido hasta la fecha. El gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías jamás pensó en la necesidad de establecer mecanismos confiables para que la República tuviese políticas sociales y no políticas populares. Venezuela son políticas populares y políticas populistas, clientelistas, que no garantizan absolutamente la sostenibilidad
de la República para hacerle frente a situaciones como la que tenemos en este momento de una pandemia que no fue reconocida por el Estado, porque es que esta gente cree, María Alejandra, y aquí tú que eres periodista me darás o reafirmarás si estoy equivocado, que obnubilando, que desconociendo la crisis, la situación va a desaparecer. Para nadie es un secreto. El Banco Central de Venezuela tuvo 52 meses de atraso antes de presentar las cifras de inflación. Para nadie es un secreto que el Banco Central de Venezuela a mediados del mes pasado fue que dio la inflación de toda la trama del 2019. Entonces, esa realidad, esa opacidad soterrada de las autoridades o de quienes ejercen el poder tiene consecuencias en la ruptura del equilibrio de gobernabilidad, en la gobernanza del país y genera rupturas en el capital social. Venezuela tiene una grave crisis de verdad y de confianza. En Venezuela no hay confianza y no se puede tener confianza ninguno de los que escuchamos a Nicolás Maduro el día de hoy, porque hasta hoy antes de la cadena el COVID-19 amenaza ostensible en la República, y es más, estaba prohibido hablar de, estaba prohibido referirse a sus condiciones de pandemia, estaba prohibido hacer cualquier tipo de analogía con la situación, y es que este virus logró en verdad paralizar a la actividad económica del mundo. Lo que dijo el señor Maduro en su cadena el día de hoy es una realidad palmaria. El COVID-21 logró paralizar a la segunda economía de el mundo, que es la economía china. El COVID-21 tiene efectos en la volatilidad del tipo de cambio, y el tipo de cambio está en 80.000 bolívares por dólar, y eso obedece evidentemente primero al abandono que tiene la política monetaria de la República, que hay un abandono, una ausencia de la presencia del Banco Central de Venezuela para defender la estabilidad del signo monetario y para garantizar la estabilidad de la moneda frente al dólar. Y obviamente ante esta externalidad, ante este evento absolutamente externo, ante este evento absolutamente inesperado y que no proviene de la órbita económica, pero que afecta a la economía, porque la economía es un todo. La economía es mucho más allá de la simple asignación de bienes y servicios. La economía es una ciencia que tiene que ver con las realidades sociales, que tiene que ver con las realidades de salud, que tiene que ver con las decisiones del ser humano, que tiene que ver con el comportamiento del ser humano y que tiene que ver con una realidad del ser humano, que es el miedo, que es lo que nos lleva evidentemente a cometer acciones que son absolutamente irracionales, como las que hemos visto en los países donde hay COVID, muy cercano a nosotros en el Istmo de Panamá, donde ya hay una escasez de agua potable embotellada y de antibacteriales en gel y de papel higiénico, y hay una suerte de cuarentena planteada, porque bueno, eso es también economía. La economía es conducta y es una suma de dos grandes maestros: el dolor y el placer, y el dolor que genera en este caso el miedo en un país que ha perdido, Venezuela, las 2/3 partes de su Producto Interior Bruto, sin tener exposición a una pandemia como la venezolana, como la del COVID-19, en un país que ha regresionado su producto per cápita por habitante en 75 años, y nosotros tenemos el poder de compra que tenía un venezolano en 1944, y en un país que tiene una situación absoluta de abandono tanto de la política monetaria como de la política fiscal, y un abandono en términos de la generación del bienestar colectivo. Ya vamos a comenzar a ver en Venezuela cómo evidentemente se va a establecer la política del rumor, que es lo que tenemos en la actualidad a través de redes sociales, indicándonos que hay cordones cerrados en determinados centros asistenciales en donde existe la posibilidad de que se repita una epidemia como esta, para la cual infraestructuralmente nosotros no estamos preparados desde el punto de vista de las capacidades que tienen los hogares para el sostenimiento y percepción de servicios públicos. Y eso no lo digo yo, ni lo dicen los economistas de este país, eso es un informe de la ONU, el último informe de la ONU, tanto de la doctora Michelle Bachelet como el informe en donde colocan que Venezuela tiene un riesgo alimentario
evidente en una tercera parte de su población. Estamos hablando del 36% de la población, 9 millones de personas que no pueden alimentarse de manera correcta y que no tienen acceso a la salud y que tienen protocolos de supervivencia, María Alejandra y la radioaudiencia. Para nadie es un secreto que el agua corriente en Venezuela no es una constante en nuestros hogares, que tenemos que comprar camiones cisternas, que tenemos que almacenar agua. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar el tema de mantener las manos limpias durante la jornada laboral? Y te pongo mi ejemplo, que será el ejemplo de cientos de profesores universitarios que estamos a dedicación exclusiva en campus universitarios en donde no hay agua potable, y sencillamente no hay agua potable porque no se ha podido hacer la inversión, porque el Estado no invierte ni en educación ni en salud. En hospitales en donde la gente, en el hospital central de la ciudad hospitalaria del Estado Carabobo, que se llama CHET, Ciudad Hospitalaria Enrique Tejeda, los pacientes tienen que llevar en botellones de 5 litros el agua para el aseo de los pacientes que están allí. Duermen en chinchorros para poder ser atendidos. Los pacientes que son operados es en la misma camilla del quirófano en donde se recuperan, y en esa misma camilla pues reciben el tratamiento y el protocolo de cuidado médico inicial. Entonces estamos en un país que no está afectado directamente por el COVID, pero que tiene condiciones efectivas, palmarias y fácticas y reales peores que las que pudiese tener de haberse verificado esta epidemia en Venezuela. Te escucho, María. 1.000.000 de gracias por atendernos. Acompañamos estos minutos de economista Carlos Ñañez, profesor de la Universidad de Carabobo, expresando primero análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el impacto económico del COVID-19 para Venezuela y las medidas anunciadas el día de hoy para nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Simplemente información al cierre. El cardenal Baltasar Porras, quien es arzobispo metropolitano de Mérida, administrador apostólico de Caracas, escribió hace una hora en su cuenta en Twitter: mantengamos la calma para evitar males mayores. Siempre hemos estado comprometidos con la salud y la defensa de la vida de los venezolanos. Hasta ahora no están suspendidas las misas en las iglesias. Atentos al comunicado próximas horas con medidas preventivas del coronavirus. En la misma línea, en Colombia, el presidente Iván Duque
también hace una hora publicaba lo siguiente: estamos monitoreando con OMS el estado del país frente a 9 casos confirmados de coronavirus y no estamos en una situación inminente de suspensión de clases en instituciones educativas, pero esto es un proceso estático, no es un proceso estático, perdón, es de evaluación diaria conforme a las circunstancias. Nosotros nos despedimos. En los nombres de Jaime Estares, en la Dirección General de Estación, en la gerencia de producción Wilitzer Calla, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.